emprendedor que se denomina a sí mismo un aprendedor, un estudiante de la vida, un innovador, todo un genio en el tema del emprendimiento. Entonces, con ustedes es uno de los socios de Cobra, se llama Daniel Acevedo. Daniel, bienvenido al foro Creando. ¿Cómo estás? Pascual, ¿qué tal estás? Muy feliz de estar en este tipo de espacios. Tú sabes que soy un apasionado del emprendimiento y un profundo creedor, por así decirlo, con la fe de que lo que puede pasar y los grandes cambios van a surgir de esta generación, de los jóvenes, y este espacio pues dedicado 100% a ellos. Muchas gracias y muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, Daniel, yo sé que tú tienes un mensaje muy profundo para los jóvenes que les quieres comunicar y también les quieres compartir un poco de lo que es Cobra, entonces no te quito más tiempo y te doy el escenario. Excelente. Pascual, pues nada, muchas gracias. El tiempo es corto, así que entremos de una vez en materia. Hay una frase que me encanta y que dice, si no te gusta la realidad que ves, cambia los ojos con los que ves la realidad. Y justo es lo que quiero hacer en este corto espacio. Les cuento un poco de Cobra. Quiero enmarcar, digamos, esta conversación en tres historias que a nosotros nos han marcado y cómo a través de un concepto donde posiblemente ustedes no conozcan, que es el Chutzpah, nosotros hemos podido, digamos, crear y hacer cosas muy interesantes para México, para Colombia y para Latinoamérica y para cientos de familias que de una u otra forma dependen de Cobra, ¿vale? Así que les cuento, básicamente Cobra es la red de agentes financieros de confianza más grande de Latinoamérica. Nosotros tenemos un modelo de economía compartida, actualmente son cerca de 3,000 registros, 5,000 registros en México, 300 en Colombia de agentes financieros, que son personas con diferentes perfiles, desde 18 años hasta 65 años, algunas con experiencia y algunas otras que nosotros mismos las certificamos y las capacitamos para que les brinden servicios de última milla a instituciones financieras como bancos, cooperativas, fintechs, etcétera. Hasta aquí suena muy poco romántico y la mayoría de historias que nos cuentan sobre emprendimiento tienden a ser un poco románticas, pero detrás de esto es la lucha, es el encontrar las oportunidades, es romper paradigmas y asunciones que muchas veces nos detienen. Así que quiero compartir con ustedes, y empiezo súper rápido, todos los que nos están viendo, tres grandes momentos que determinaron la historia de Cobra y cómo el Chutzpah nos ayudó a superarlos. Quiero comenzar muy rápido y que ustedes se imaginen esto, ¿vale? Imagínense que están en un claro, están en un lugar, en un campo, en una pradera, y esa pradera tiene un camino. Ese camino los va a llevar a ustedes a un bosque, ¿sí? Este bosque, ustedes están allí parados y justo antes de empezar del bosque, al final del camino, hay un letrero, hay un aviso. Imagínense así, súper rápido. ¿Qué dice ese aviso? Cada uno, Pascual y los que nos están viendo. Nada inteligente, nada creativo, lo primero que se venga a sus cabezas. ¿Qué dice este aviso? Hay un estudio que se realizó por allá en los 90 en Cambridge, donde nos dicen que cerca del 80 al 90% de las personas en este ejercicio psicológico piensan en algo negativo. Entonces va a decir propiedad privada, por favor no pasar, o perros bravos, por favor no pasar, o bosque peligroso, por favor no pasar. ¿Quiénes de ustedes realmente fueron ese 20 o 10% que pensó en el letrero, bienvenido a este bosque maravilloso? Normalmente es esta minoría. Todo viene, según este ejercicio psicológico, Pascual, y los que nos ven, de que esto viene de un sesgo o viene de un tema de la infancia o de la juventud, cuando muchas personas comenzaron a frenar a nivel de creatividad. La creatividad la comenzaron a asociar como algo peligroso. Entonces estas personas, entre el 10 y el 20%, la creatividad está mucho despierta. La creatividad va a ser la base con la cual desarrollemos o con la cual entendamos que es el Chutzpah, ¿sí? Les voy a explicar qué significa el Chutzpah para arrancar y luego lo vinculamos con las tres historias súper rápido. El Chutzpah normalmente lo vinculan o lo asocian con una connotación negativa, ¿sí? El Chutzpah viene de una palabra que está en hebreo, ¿sí? Y lo más cercano a la traducción, no hay una traducción exacta ni en inglés ni en español, y lo más cercano en español que tenemos es osadía. Es un tipo de valentía que parece medio estúpida y que tiene una connotación muy negativa, pero que nosotros le vamos a dar la vuelta en Cobra y a ustedes
que va a ser la invitación para que cada uno empiece a desarrollar ese chutzpah. Muy rápidamente, como les decía, en Cobra, esto es lo que hacemos, pues básicamente ahorita somos la red de agentes financieros más grande de Latinoamérica, generamos cerca de, como les decía, 1,000, 2,000 gestores generan ingresos con nosotros y cerca de un 30% de ellos dependen al 100% de los ingresos que genera con Cobra. ¿Cómo inicia Cobra? Súper rápido. Cobra se genera o se crea a partir de una problemática que salió de la primera empresa que era Credit Lightning. Credit Lightning era una empresa que colocaba créditos hace aproximadamente unos 7, 8 años y un segmento de esos clientes en México, ¿no? Era donde nació Credit Lightning y un segmento de esos clientes no teníamos cómo contactarlos. Los canales tradicionales como call center, blasters, SMS, no nos permitían conectarnos con estos clientes. Y buscamos en Tórica proveedores que nos ayudaran a conectar con nuestros clientes de la manera en que lo buscábamos, personalizada en las puertas de sus casas, y no encontramos una solución. Así que el primer punto que yo quiero compartir con ustedes es, siempre hay que partir creando a partir del problema. Muchos de los errores que se cometen cuando se genera un emprendimiento es partir de una solución. Aquí partimos de un problema y nosotros, a través del chutzpah, lo que hicimos fue crear una solución que no existía, desafiando esos hechos o esas realidades, ¿no? Les voy a definir por aquí muy rápidamente qué es chutzpah. Según el diccionario de inglés de Oxford, esta es una traducción libre que yo hice al español, es comportamiento o actitud de una persona que es rudo, chocante, pero tan confiado que las personas podrían verse forzados a admirarlo. Para mí el ejemplo básico de este modelo es Elon Musk. No sé de ustedes quiénes de ustedes han escuchado a Musk. Elon Musk, cuando dijo vamos a ser una especie interplanetaria, vamos a llegar a conquistar el espacio, la gente lo vio como, este tipo es un genio o es un estúpido. Y con el chutzpah no hay balances. Con el chutzpah o la cagas, disculpen la palabra, o fracasas de manera muy épica, o haces cosas brutales y rompes muchos paradigmas. Pero para mí esta definición que yo les acabo de dar es un poco fea, muy distorsionada y no le hace justicia a este concepto que va mucho más allá. Hay una persona que se llama Jonathan Howard y él nos da una definición para mí mucho más acertada. El chutzpah es rechazar estar limitado por obstáculos imaginarios. Muchas veces nos limitamos por obstáculos que ni siquiera son reales. Son obstáculos que nosotros mismos nos creamos, asunciones, paradigmas, etcétera. Nosotros vivimos rodeados de estas barreras invisibles y nuestra mente constantemente se nos está bloqueando por este tipo de pensamientos que finalmente terminan bloqueando nuestra realidad. Cuando decidimos pasar o expandir Cobra a nivel internacional, Pascual, te cuento, nos pasó algo similar cuando queríamos venir para Colombia, porque nacimos en México. Cuando quisimos venir para Colombia, comenzamos a rebotar ideas con clientes, con proveedores. Y decían, no, en Colombia esto no va a funcionar, a nivel cultural pasa esto, si no hay competidores es porque no va a funcionar. Hay muchos tipos de chutzpah. Hay chutzpah de negocios, hay chutzpah culturales, políticos, climáticos, económicos, médicos. Por ejemplo, un chutzpah de negocios. Uber, ¿quién pensaría? Se tienen carros, tengo la disponibilidad, voy a trabajar utilizando mi tiempo y mi vehículo. Bitcoin, por ejemplo, es un tipo de chutzpah de disrupción económica, ¿sí? Cobra, el mismo Cobra fue una disrupción, es un chutzpah en la industria del crédito y la cobranza. Nosotros, de hecho, así es como nos reconocen en los medios como el Uber o el Rappi de los servicios financieros, son ejemplos de tipos de chutzpah, ¿sí? Y lo que yo les decía, cuando fuimos a hacer el salto a nivel internacional, había una cantidad de paradigmas y de realidades que nos decían, no es posible, por el manejo de los datos, por los perfiles de las personas que van a contratar, porque no es lo mismo México que Colombia, pero básicamente no es solo a nivel de emprendimiento, en general en nuestras vidas debemos utilizar este concepto. Estamos viviendo en un mundo y más en este momento que está tan lleno de incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar, donde todo el mundo va a tener que ser más creativo de lo que alguna vez lo fue.
Así que quiero compartir con ustedes súper rápido cómo usar el chutzpah. En nuestro caso, cómo lo hemos utilizado y cómo ustedes lo pueden despertar. El punto número 1, súper rápido, es identificar cuáles son los objetivos que quieres lograr. ¿Qué quieres lograr? El punto número 2 es identificar cuáles son esos obstáculos, barreras o limitaciones que están entre vos o entre lo que tú eres y entre lo que quieres alcanzar. El punto número 3, y esta es una parte divertida, aquí vamos a identificar cuáles de estos hechos o cuáles de estas realidades, ¿sí?, convenciones, asunciones, cuáles de esos realmente podemos desafiar. Y al final nos vamos a dar cuenta y nos vamos a sorprender cómo la mayoría de estos obstáculos no son verdad, son simplemente asunciones que podemos romper. No solo se necesita, Pascu y los que nos están escuchando, tener chutzpah, solo se necesita no tener chutzpah para que nos creamos todas esas asunciones, que vivamos dentro de esos paradigmas, ¿sí? Y tener chutzpah para no creerlas. Si tenemos chutzpah, no nos vamos a comer ese cuento entero de esas supuestas realidades y vamos a comenzar a crear un camino en medio de todos esos obstáculos. Recientemente, la compañía se iba a morir, así súper rápido les cuento, más o menos en mayo, pensamos, nosotros tenemos una red similar a Rappi, pero para lo que hacemos en servicios financieros, y se nos va a morir por el tema de la pandemia, nos vamos a tener que encerrar. Y utilizo chutzpah y un modelo que se llama Design Sprint, luego me pueden buscar y les cuento la historia completa. Logramos darle la vuelta a esta situación, creamos aproximadamente otras 2, 3 líneas de negocio adicionales y hoy la empresa es mucho más grande, crecimos, generamos más oportunidades y empleos y somos muchísimo más fuertes. La siguiente etapa, después de estos 3 puntos que les comentaba a todos ustedes para generar chutzpah, es aún mucho más divertida. Y bien, cuando descubrimos que muchos de estos hechos o realidades dependen de otros hechos que tampoco son verdad. Entonces, muchas de esas realidades dependen o están vinculadas a una línea de pensamiento de asunciones y de dogmas que tampoco son reales, si así los podemos llamar. Yo estoy aquí, hoy, Pascual, compartiendo con ustedes en este breve espacio, más que para explicarles qué es y cómo usar chutzpah, es más para convencerlos a ustedes de que ustedes pueden crear su propio chutzpah. Colombia, el mundo necesita que tengamos chutzpah, que pongamos chutzpah a funcionar. Y si queremos erradicar poco a poco todas esas realidades, asunciones, desafiar todos esos obstáculos que se nos presentan, entonces vamos a tener o vamos a necesitar, vamos a tener que cultivar poco a poco este valioso arte del chutzpah o la osadía. Cuando sabemos, Pascual, después de todo, para cerrar toda esta idea, cuando nosotros sabemos cómo utilizar nuestra imaginación, los resultados no son otra cosa más que potencial puro. Nos vamos a dar cuenta de la capacidad que vamos a tener. Y para eso es que está diseñada la imaginación. Ahorita estamos en una situación supremamente compleja a nivel económico, a nivel social, que hay que mencionarlo en Colombia. Y este es justo el momento donde la juventud, donde todos ustedes y tienen que ponerse y cuestionar qué es real, qué no es real y crear soluciones que rompan estos paradigmas. Yo me imagino en algún momento, por ejemplo, el primer mono, ellos vivían allí en los árboles, el primer mono que decidió bajar a caminar en el medio del bosque, no en el suelo, y a los otros monos diciéndole, hey, ¿qué estás haciendo? Hey, ¿te crees más que nosotros? Subite al árbol que nosotros no tenemos que estar dando, este es nuestro lugar. Y así como este mono, y así como la primera persona que creó una prótesis, o así como la persona que desafió que podíamos ir a la luna desde nuestras realidades, sean emprendimientos, en nuestras familias, en nuestras comunidades, podemos colocarnos los lentes del chutzpah y desafiar e identificar qué es real, qué no es real y crear cosas realmente con muchísimo potencial. ¿Cobras un resultado de esto? Lo quería compartir porque esta es una de las principales habilidades o una de las palabras que más nos define como equipo. ¿Se puede o no se puede hacer? Utilicemos chutzpah, identifiquemos qué es real y qué no es real. Este es el mensaje que yo tenía para ustedes en la tarde de hoy y espero que sea de muchísima ilustración y de muchísimo valor para ustedes.
Qué bueno, Dani, qué gran mensaje. Muchísimas gracias por compartirlo. Yo tuve la fortuna de conocerte y sé que tienes muchos más aprendizajes que compartir y quiero en estos 5 minutos que nos quedan intentar sacarte un poco más de ese conocimiento que tienes almacenado en tu cerebro, en tu gran cerebro. Entonces, te quisiera preguntar eh, sobre la identificación de problemas, que lo pones como uno de los pasos para el Schutzpah. Y es, ¿cómo identificas un problema? ¿Qué haces para identificar y que en realidad sea un problema? ¡Buah! Buenísima esa pregunta. Primero me dijiste cabezón, que tenía mi gran cerebro. Muchas gracias, Pascu. Es una muy buena pregunta. Yo creo que todo parte de el movimiento. Alguna vez tenía una conversación con un amigo y hablábamos, esta frase nos encanta y es, muévete para ser suertudo. No podemos identificar problemas, no vamos a identificar puntos o gaps a los cuales mejorar si no nos movemos y no hacemos cosas diferentes. Entonces, lo primero que hay que hacer es, desde lo que yo sé, desde las herramientas, desde el conocimiento que yo tengo, ¿qué hace falta? ¿Dónde está este espacio? Escuchar a otras personas, conversar con las personas, moverse. Yo creo que esta es la principal clave para uno comenzar a identificar problemas, es hablar con personas, escuchar, tener esta mentalidad curiosa, esta mentalidad de extranjero y moverse para ser suertudo. Luego, hay diferentes tipos de, más bien de problemas, llamémoslo así, de envergaduras de problemas, ¿no? Hay problemas que se pueden solucionar, digamos, con soluciones realmente no muy sofisticadas y hay problemas de muchísimo de alto impacto. Pero el hecho de moverse para ser suertudo, de comenzar a hablar con diferentes personas, empezar a mirar en qué punto estamos y qué puedo hacer yo para llegar de este punto A a este punto B donde podamos impactar más personas, creo que es fundamental, ¿no? En nuestro caso, lo que hemos hecho con Cobra o con otros emprendimientos en los que hemos estado, o contigo cuando nos conocimos en Nueva York, pues básicamente fue movernos para estos puntos mejorar. Claro que sí. Dani, tú tienes como otro emprendimiento, otro proyecto que es Desafío 13 más. No sé si nos quieras contar brevemente qué es este desafío. Justo esto ilustra el tema del problema, Pascu, gracias. Encontramos hablando con personas de que en Antioquia y en ciertos municipios de Colombia, en realidad la tasa de estudiantes de secundaria que entran a educación profesional, digamos, estamos hablando técnica, tecnológica y profesional, en muchos de los municipios es menos del 40%. La mayoría de programas de innovación y emprendimiento están enfocados a esta población, los que ya entraron a la universidad, quizás chicos un poco mayores, por decirlo así, a partir de 17 años. Y nosotros dijimos, aquí hay una situación, aquí hay un problema, algo que podemos mejorar. ¿Qué está pasando con toda esta población que no está entrando y que no tiene esa oportunidad de estudiar? Entonces, creamos un programa de innovación y emprendimiento que justo atacaba o quería impactar a esta población. Y básicamente es un programa enfocado a estudiantes de secundaria entre 11 y 17 años, donde les desafío 13 más es porque es creer, crear y cambiar, son 3 Cs. Y básicamente los retábamos a ellos romper paradigmas y cómo desde su familia, desde su colegio, desde su municipio podían comenzar a crear cosas con muchísimo impacto. No solo para el municipio donde llegamos con Desafío 13 más, sino con soluciones tecnológicas de altísimo impacto para Colombia. Tuvimos la primera versión el año pasado, cerca de 160 proyectos se presentaron, cerca de 8,000 estudiantes que pudimos impactar y con alianzas muy interesantes y nos dimos cuenta que hay gran potencial en este programa para cerrar justo esa brecha de los estudiantes que no tenían acceso a secundaria, a educación profesional. Qué bueno, Dani, qué gran proyecto. Ahí creo que personalmente soy un fan de 13 más por lo que me contaste y en lo que quieran siempre estaremos aquí para apoyarlos desde creando y desde también. Bueno, Dani, muchísimas gracias por tu charla. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Nos vamos con muchísimos aprendizajes y que tengas un feliz día, una feliz tarde. Excelente.